En las anteriores reflexiones nos hemos referido a la limpieza tanto del cuerpo como de la mente y de cómo debemos ver nuestra parte espiritual para llegar a entender que lo que se alimenta es el cuerpo y la mente, pero no el espíritu. El espíritu no se alimenta ni se limpia, sino que simplemente se reconoce, se acepta. Es nuestra esencia, es nuestro ser. Y a él no tenemos que cambiarlo, porque ese ser es perfecto, es santo, es impecable, es inmaculado, es eterno, es tal como Dios lo creó. Y si partimos de que nuestro espíritu tiene unos atributos y que esos atributos son la herencia que Dios nos dejó, pues tenemos que partir de que no necesita ni de limpieza ni de alimento, sino de reconocimiento. La oración tiene una base, y la base de la oración es el perdón. El perdón no es el perdón tradicional, es un perdón hacia nosotros mismos. Y realmente, pues, después de que hacemos este ejercicio de perdón, nos vamos a dar cuenta que no hay necesidad de perdonar, pero es una herramienta que debemos utilizar para poder llegar a la curación y a la sanación. El perdón como herramienta, no como necesidad, porque realmente no hay nada que perdonar, porque partimos de la inocencia. Entonces, para llegar a esa oración, tenemos que entender que la oración es la comunicación con Dios, o la comunicación con el Espíritu Santo, o la comunicación con Jesús. A través de ellos podemos llegar a la oración, a esa comunicación, para llegar al Cristo, al Cristo, como lo logró hacer Jesús. Jesús tenía la posibilidad, por el conocimiento que tenía de Dios, de llegar a ser reconocido como Cristo. Cristo ya es cuando un ser humano puede llegar a Dios. Por eso se llama ser crístico. El ser crístico es uno, el ser espiritual es otro, el ser humano es otro. El ser crístico es el que debemos buscar, es a donde debemos llegar, teniendo en cuenta de que ese ser es realmente la esencia de Dios, de lo que realmente somos, perfectos. Entonces, para llegar a la oración, para llegar a ese proceso, tenemos que entender que la base de la oración es el perdón, el perdonarnos a nosotros mismos, el entender que el error no lo comete el otro, sino nosotros mismos. Y tenemos que responsabilizarnos por ese error y tenemos que corregirlo. Y se corrige con el perdón, el error, y ya, con ese ejercicio de perdón, podemos llegar a una oración verdadera. No es una oración tradicional como lo hace la religión, es una oración donde no vamos a pedir nada. La necesidad de la oración es pedir. En la costumbre religiosa. Y la oración de la que yo les quiero hablar es la oración de gracias. Es decir, cuando nosotros damos una oración de gracias, es porque nos sentimos abundantes, porque entendemos lo que realmente somos. No nos hace falta nada. Somos santos, somos impecables, somos inmaculados, somos eternos, somos perfectos.
somos amorosos. Entonces, esa oración nos permite llegar directamente a Dios a través del Espíritu Santo o a través de Jesús. A esa oración es la que yo me refiero. No es la oración la que pedimos por una necesidad, ya sea de salud o una necesidad emocional, una necesidad física, una necesidad económica. No. Tenemos que reconocer que nuestras necesidades, si bien en este mundo las necesitamos, hay una prioridad, que es la necesidad de paz, de amor, de verdad. Y esa necesidad solamente podemos satisfacerla a través de la oración de gracias. La gratitud es la que nos permite llegar a eso, a una paz verdadera. Además, la oración no simplemente se hace a través de palabras. La oración se puede hacer en silencio y podemos tener una comunicación con Dios. La costumbre es pedir a través de rezos repetitivos para nosotros. Pedimos para nosotros, pedimos para los otros, pedimos cosas materiales, pedimos cosas espirituales, salud, trabajo, etc. ¿Será eso lo que necesitamos? ¿O realmente lo que necesitamos es llegar a Dios, al amor, a la verdad? Orar no es pedir, orar es una experiencia de gratitud y de extensión del amor. La oración es una manera de comunicarnos con Dios. Agradecemos que somos tal como Dios nos creó. El amor, la santidad, la eternidad hace parte de esa abundancia que Dios nos dio. En este mundo dar gracias es muy reconfortante. En este mundo le damos gracias a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Y es una forma de vivir en paz. Tenemos que entender que la gratitud es el único camino para llegar a Dios. Es a través de la oración, y esa oración de gracias es la que debemos practicar. ¿Por qué? Porque hay abundancia. Cuando pedimos es porque nos sentimos carentes. La oración es un vehículo también para los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es el cambio de percepción sobre las cosas. Ver de una manera diferente. Vemos de una manera diferente cuando vemos a nuestro hermano inocente, amoroso. Entonces, realmente, si oras es porque necesitas, es porque tienes carencias cuando pides. Y si oras porque tu necesidad de dar gracias es porque tienes abundancias. Y eso es esa es la libertad que tenemos de elegir, de tomar decisiones. ¿Qué elegimos? ¿Una necesidad material o una necesidad espiritual? ¿Damos gracias o pedimos? Entonces, esta oración que les digo a ustedes de gratitud es la parte alta de la escalera, el último peldaño. Porque a veces, por nuestra costumbre religiosa, nos la pasamos pidiendo por nosotros, para otros, cosas materiales, cosas espirituales. Pedimos y no entendemos que debemos dar gracias por lo que somos en esencia, en ser. Esto es una reflexión, es una posibilidad que tenemos de pensar de otra manera. Si empezamos a practicar desde hoy una oración de gracias, ¿sí? Gracias, Padre, por haberme creado inocente, amoroso, impecable. Gracias, Padre, por mi esencia, por mi ser, por ser tu hijo. Gracias por la herencia que me dejaste. Gracias, Padre, por todo lo que tengo. Gracias.
Es una reflexión que les dejo. Y pues en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de oración de gracias para practicarlo y de esa manera entender un poco mejor esto. Recuerden, pues, sigamos siendo nobles y sencillos, porque al parecer al final, cuando nos llegue la muerte de este cuerpo, probablemente vamos a morir engañados. Por eso no se afanen y vivan en paz. Esto es simplemente una reflexión. Muchas gracias.